Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por estar aquí Gra presente el día de hoy. Vamos a iniciar con la sesión. Me está indicando que no hay suficiente memoria para grabar. Espero que se grabe, pero bueno, si no la grabaré después. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión. El día de hoy toca el tema de las dos elecciones. Aunque realmente son dos elecciones, pues hemos abarcado varias subtemas o sublecciones, porque la idea es tener todo el material ahí en la red, en YouTube, y en un momento dado se haría el cambio de la forma de llevar a cabo estas pláticas que van a ser más cortas. Vamos a priorizar elementos como puede ser el estudio del Evangelio desde una óptica más alta, y también nos tenemos que enfocar en la parte del autoconocimiento para tener un programa, un manual, si fuera el caso, o un libro, aunque fuera en digital, que se pueda compartir con todas las personas que quieran conocerse a sí mismas de una manera más, no tan rebuscada como lo hemos hecho en algunas lecciones, sino más sencillo, de una manera más práctica, con dinámicas muy sencillas, muy dirigidas a aplicarlas de una manera más rápida, más pronta, y también que resulten efectivas. Y también estaríamos incluyendo material que tiene que ver con la mente inconsciente, como para empezar a hacer autoprogramaciones, para hacer desbloqueos, para encontrarnos a nosotros mismos y también aprender a, digamos, a descodificarnos, por decirlo con un nombre, aprender a reestructurarnos, a hacer un cambio en nuestra forma de pensar, en la forma de sentir y también en la forma de actuar. Entonces eso va a conllevar un tiempo. De hecho, creo que esa es la siguiente etapa que creo y percibo, intuyo que por ahí va la cosa. Entonces, pues va a haber mucho trabajo, tengo mucho trabajo que hacer, y también tenemos que empezar a practicarlo ya en la vida diaria de una manera, teniendo ya un manual, teniendo ya una guía que no sea tan extensa, sino que sea bastante sencilla y que se pueda aplicar. Y obviamente habría un material de refuerzo. Entonces, más o menos son las ideas, y bueno, también está el proyecto de la actividad fraterna, aprender a confraternizar y sobre todo enfocado en los niños y en los jóvenes. Ese sería lo que está para este fin de año y para los años venideros. Pero bueno, por lo pronto vamos a continuar con los estudios que han tenido a bien seguirlo y que la bondad nos ha permitido, la bondad divina ha permitido pues tener aquí, ¿no? No cambié la portada, ahorita son dos lecciones de espiritualidad. Dejé la portada anterior porque realmente en este caso particular es una continuación del tema que habíamos tocado, que tiene que ver con ideales. Ya estudiamos el libro de los ideales. Hay bastante material en dos lecciones de espiritualidad, ya lo vimos ahí, y también lo tuvimos en el estudio de Mark Thurston de Descubre el propósito de tu alma. Entonces ya hay mucha bibliografía que podemos estudiar, pero ahora la idea es hacerlo muy práctico. Entonces vamos a continuar con esta temática de la Escuela de Autoconocimiento por una vida con valores, que corresponde el martes, pero la vamos a continuar porque no quisiera perder el hilo de ideales, y esta sería la última sesión del material específico de ideales. Entonces, recordando que manejamos estos elementos, que es cooperación, autoconocimiento, incluimos oración, meditación, ideales y servicio. Este es el material con la que vamos a trabajar, para continuar el estudio y sobre todo la práctica. Entonces vamos a empezar con este tema, con otro fondo, con otro trasfondo, pero antes vamos a hacer una pequeña oración, viendo esta imagen de este planeta renovado, que sería la Tierra, pero más luminoso y recibiendo luz y reflejando también luz. Entonces, algo simbólico del tema de ideales que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, vamos a pedirles a todos que se pongan en una postura de relajación para hacer una conexión interior. Muy bien, entonces vamos a inhalar y exhalar de manera profunda, suave,
al tiempo y al ritmo de cada persona. Y agradecemos al dador de vida, a la vida misma, a la fuente de vida que nos ha permitido tener conciencia. Pocas veces nos hemos puesto a reflexionar acerca de que pensamos y nos damos cuenta de que existimos, pero también nos damos cuenta de que no solo existimos como los animalitos o las plantas, sí que tenemos una comprensión, una conciencia que de alguna forma la percibimos como divina porque es muy vasta. Entonces agradecemos a la fuente creadora, la fuente de todo bien, esa oportunidad que nos concedió el ser conscientes de nosotros mismos, el ser individualidades de esa divinidad, de esa fuente magna de todo bien, y que tenemos la potestad, la capacidad de dirigir nuestros pasos hacia esa fuente de toda luz, de todo bien, de toda bondad, de manera consciente por nuestra propia voluntad, siguiendo los caminos, los pasos que el Maestro ha dejado. Invocamos la presencia del Divino Maestro Jesús y de los espíritus buenos, de los mentores y guías que nos acompañen en esta sesión para que esta sesión pues pueda ser un parteaguas para tomar la decisión de transformarnos, de ser canales de las bendiciones del Eterno. Y así como esta imagen donde la luz del sol que está saliendo se refleja en la superficie terrestre, seamos reflejos de esa divinidad que mora en todos nosotros. Que seamos capaces de cumplir el plan por el cual encarnamos y que seamos instrumentos amorosos, generosos, bondadosos al servicio de la eterna luz. Que así sea. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con esta temática y con la imagen de este personaje. Es John Lennon, que es un personaje muy conocido, es un cantante, cantautor norteamericano. Bueno, es británico, es inglés, que viajó mucho a Estados Unidos y que de alguna forma se inspiró y escribió una canción. La canción se llama Imagina o Imagine de John Lennon. Dice crea tu utopía y añade versos o modifica la canción. Bueno, esto lo tomé del internet. En inglés se oye muy bonita, en español pues está más o menos traducida y más o menos dice así, imagina la ciudad ideal. Es complicado, pero intenta. No hay castigo después de esta vida, solo goce y alegría. Imagina a toda la gente viviendo sin miedo y sin presiones. Imagina que no hay niveles sociales, no hay escalones que nos separen. Vamos, intenta. Mente sin ningún pensamiento violento. Imagina a toda la gente viviendo y no sobreviviendo. Quizás digas que soy un soñador o soñadora, pero no soy el único o la única. Espero y un día te unas a nosotros y el mundo no sufrirá de nuevo. Imagina que no hay envidias. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de injusticias ni hambrunas. Imagina toda la gente cuidando y compartiendo el mundo. Quizás si sea un soñador o soñadora, pero no soy el único o la única. Espero que algún día te unas a nosotros. Vamos, ven y el mundo será uno solo. Fíjense que esta canción yo no la tenía prevista y me llegó hace 5 minutos que la pusiera. Entonces fue como, no estaba pensando ni siquiera en este punto en particular, obviamente en el tema de ideales, como yo normalmente lo reflexiono, lo razono, pero me llegó la canción así en el pensamiento, Imagine, así la canción la estuve escuchando en el pensamiento. Y me pregunté qué tiene que ver la canción con esto. Y la respuesta era muy clara, la canción es Imagina, es decir, idealiza en tu mente, trata de pensar más allá de las apariencias que este mundo manifiesta y que nosotros manifestamos. Entonces, hace apenas 7 minutos que la subí, apenas prácticamente me tardé un poco para encontrarla y subirla y acomodarla.
Pero realmente todo lo que serían como ideales, utopías, o inclusive, curioso que este texto lo encontré en internet y dice, crea tu utopía y añade versos o modifica la canción. Entonces me parece súper interesante que un cantautor de la tierra pues haya escrito este texto tan hermoso, tan bonito y la canción maravillosa, la música, y que de alguna forma representa el ideal de millones de seres humanos, sobre todo los que más sufren, sobre todo los que padecen hambruna, hambre, los que padecen injusticias, los que viven en guerra, los que tienen conflictos a nivel social, donde hay todavía discriminación racial, por ejemplo, o de ideologías o de creencias. Creo que aquí por ahí decía, imagina un mundo sin religiones, ¿no? O sin iglesias, qué sé yo. Entonces, esta es una, digamos, interpretación de la canción, una traducción, que de alguna forma la usé como base para poder explicar el concepto. Los ideales realmente parecieran algo inalcanzable, pero son las estrellas que marcan el camino, que dan guía para los veleros, los barcos que están allí en el mar a oscuras, y son como la estrella polar que marca la dirección de la evolución. Curiosamente, John Lennon pues escribió esta canción obviamente inspirado por la universalidad, por la divinidad, por su propio guía. Y curiosamente en algún momento intentó llevar a cabo este ideal desde su trinchera. Curiosamente y desafortunadamente creo que cayó en algunos excesos. Quizás se le olvidó el plan o el proyecto que tenía, que de alguna forma tenía que dar inspiración en el periodo de las guerras, en el periodo en donde había mucha, digamos, depresión, mucho desesperanza por el futuro. Y esto podría ser aplicable ahora. O sea, imagina un planeta ideal, tu tierra, la tierra ideal. Imagínate que no hay castigo y que hay goce y alegría. Imagina que la gente vive sin miedo y sin presiones, que no hay divisiones basadas en la injusticia o escalones que nos separen, como pueden ser los idiomas. Imagínate la gente viviendo, disfrutando de la vida, teniendo un objetivo, un propósito, trabajando por amor y gozando, sirviendo, compartiendo, por ejemplo. Y dice, espero que un día te unas a nosotros. Y esto es un llamado de los hermanos mayores, de los espíritus, de las entidades evolucionadas, que están haciendo un llamado a todos los hijos de la tierra para que despierten de ese letargo milenario en el que caímos por tantos siglos. Imagina que no hay envidias y me pregunto si es posible que te lo puedas imaginar, que no haya ningún sentimiento, digamos, miedo, envidia, odio, resentimiento, tristeza, dolor, enfermedades, sufrimiento, muerte, donde no haya hambrunas, donde no haya hambre y sed de justicia, donde no haya hambre y sed de comida, de vestido, de lo básico, pero más que lo básico, de los valores del espíritu. Quizás seamos soñadores, pero espero que algún día te unas a este ideal. Vamos, ven y el mundo será uno solo, porque realmente ese es el proyecto. El proyecto fue que el mundo, el sistema solar, el universo, la galaxia y todo el cosmos fuera y sigue siendo uno solo. Ciertamente aquí vemos una diferencia, que hay una separación, hay una división. Pero estamos llamados a eso y ese es el proyecto mayor. Lo curioso es de que cuando encarnamos en un planeta, digamos, de expiación, de prueba, un planeta cárcel, un planeta de dolor, donde hay muchas apariencias, pensamos que no entendemos, por ejemplo, por qué este planeta está así y por qué las cosas tienen que ser así, por qué aparentemente la injusticia, la maldad, el odio es lo que más predomina. Pero también entendemos que quizás estamos aquí con un proyecto, un propósito de aportar la luz que el mundo necesita, que este mundo necesita, y a la vez aprender nuestras lecciones como seres humanos. Entonces muchos seres están encarnando ahora con ese proyecto de manera más consciente que a nosotros, que nos costó muchas décadas
aprender a despertar por nosotros mismos y a través de golpe y porrazo. Pero ya es la hora y ya llegó. Entonces, los procesos están en un cambio, están muy movidos los procesos. Y bueno, aquí nos encontramos con una imagen que ya la conocen, que dice amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y la palabra amor se manifiesta mucho en las escrituras y en prácticamente las religiones y movimientos espirituales de altura. La palabra amor significa integración, unidad, armonía, conexión con el otro y con las otras partes del todo. La palabra amor significa identificar en el otro a ti mismo y a ti mismo en el otro. Entonces, no es raro que esta frase tan corta y tan grandiosa sea el camino a seguir, amar a Dios y al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, el hombre, como quizás lo comenté en un estudio, me tocó el estudio de los elementos primarios del universo. El hombre es una entidad muy consciente, despierta, que tiene la capacidad, así estuviera sola o solo en la Tierra, podría maravillarse de la vastedad del cosmos, del universo, del cielo, y preguntarse a sí mismo quién es él mismo y qué es todo, y por qué todo está, por qué puede percibir ese todo, ¿no? Entonces de ahí se deriva el hecho de que el ser humano tiene un proyecto, tiene un propósito, tiene un sentido dentro del plan cósmico, y cada partícula de Dios, que es el hombre o la mujer, pues realmente tiene un sentido. Pareciera que no lo tenemos si somos uno entre millones, pero realmente cada uno fue creado de manera individual por amor, pensando en ese propio ser que somos cada uno de nosotros. Entonces el ser humano, ya provisto, estando en la tierra, tiene la posibilidad de continuar con esa tremenda ley de la unicidad o de la unidad, de mantener la unidad, la armonía con el todo y con todos, todas las partes del todo, porque son reflejo y son el mismo, o la parte de la dualidad, o sea, romper esa unidad, como puede ser una persona que daña a otra. Entonces tuvimos esa posibilidad y la ejecutamos. Por libre albedrío tenemos las consecuencias, estamos como una raza en mundo de expiación y pruebas, pero ya el tiempo ya llegó el tiempo en el cual el planeta evoluciona al siguiente nivel y la parte de la raza que aprendió, pues va a continuar y la que no, pues se va a tener que migrar, enviar a otros planetas más atrasados y más difíciles. Entonces, vamos a pasar a la parte de ideales, pero de una manera haciendo un recuento, así muy rápido, muy somero, de las unidades que Edgar Cayce nos manejó. Y bueno, tomamos a Edgar Cayce como referente porque es uno de los seres más conscientes, más iluminados que ha tenido el mundo moderno recientemente y que de alguna forma vino a traer mucha luz. O sea, yo no, hasta ahorita yo no he encontrado otro que tenga como esa capacidad. Digo, está el Maestro Jesús como el modelo de la moral, del desarrollo espiritual por excelencia, pero Edgar Cayce, al igual que otros, han sido como los instructores intermedios para podernos facilitar y esquematizar o sistematizar el conocimiento, para darle forma, aunque realmente lo más alto, pues obviamente para mi juicio, es el maestro, porque fue lo más sencillo, lo más directo y no se fue tanto con el intelecto. Entonces, cooperación es la primera unidad. No voy a dar la clase completa porque ya la vimos, pero sirva para invitar a las personas que recién nos ven, que quieran y puedan y tengan a bien estudiar este material, que es muy bueno. Hay material, hay libros, pero bueno, básicamente la cooperación es la actitud consciente del individuo que está despierto para reintegrarse a la operación común, para integrarse al todo, al común, a la unidad. Entonces, esta capacidad de cooperar o cooperar, operar con los demás, integrarse con los demás en un mismo ideal, en un mismo objetivo, nos ayuda a descubrir quiénes somos nosotros, pero también nos ayuda a interpretar qué necesitamos aprender. Entonces, se hace un llamado a la cooperación, a no trabajar solos, a no separarnos de los demás y sobre todo aprender a aceptar las diferencias de los otros, porque de alguna forma con ellas vamos a aprender lo que somos nosotros y también vamos a aprender y a descubrir en qué áreas tenemos que trabajar. Entonces, el principio básico de cooperación es solidaridad, fraternidad, unidad con los demás.
El segundo, el segundo elemento en la cooperación, cuando entramos en interacción social con los demás, en la familia, en el trabajo, en el estudio, tenemos una relación con los demás y aquí ponemos a prueba si realmente somos capaces de abandonar la parte egoísta o la parte egocentrista o de orgullo. Y esto es una prueba súper importante. Cuando en nuestra relación con los demás abandonamos nuestros intereses personales y el egoísmo, participamos por completo del espíritu de cooperación. Y esto para todos nosotros es así como que chin, ya salió el peine y esto es difícil de cumplir. Sin embargo, es difícil de cumplir cuando hemos cumplido con lo que no deberíamos, con lo que fuimos educados por la sociedad, por la familia o por nuestro propio ego, de priorizar nuestro orgullo y priorizar nuestro egoísmo y dejar hasta para lo último, y si es posible hasta nunca, los intereses del colectivo, de la comunidad, de la sociedad, del grupo social. Entonces, una manera, por eso este texto puede ser muy fuerte para todos, hasta para mí también es fuerte. Cuando en nuestra relación con los demás abandonamos nuestros intereses personales, o sea, nuestro orgullo, o priorizar nuestro orgullo, no nuestro yo, sino nuestro orgullo, y, y el egoísmo se hace gala allí. Cuando abandonamos esos intereses personales y abandonamos nuestra tendencia egoísta, es solo y únicamente el momento y la situación es la condición adecuada porque con ella vamos a participar por completo del espíritu de cooperación. Entonces, el espíritu de cooperación, de manera simbólica, es como un espíritu que trata de abarcar y de integrar a todos y trabajar a través de todas las individualidades por el bien común, por el bien del conjunto. Y eso lo podríamos ver en el concepto de Dios. O sea, Dios opera en las plantas, los animales, los planetas y todo, y opera como un espíritu infinitamente grande, un espíritu de cooperación por excelencia. Y ese espíritu fluye a través de todos los elementos. Hoy en la comida reflexionaba con mis padres, donde veíamos que había comida. Había pescado, había verdura, había agua. Y yo les decía, oigan, no se dan cuenta, nos damos cuenta, miren qué bonito, que tenemos alimento en la mesa, ¿no? Y que tenemos agua. Y que tenemos a alguien que nuestra madre o la madre cocinó y cocina rico. Y todo eso procede de la infinita conciencia de Dios. Entonces, de alguna forma, nos permite que los mismos animales sirvan de alimento, las plantas, los minerales que tienen las plantas, por ejemplo, nos sirvan, y todo el agua nos sirva para mantener este cuerpo y mantener nuestra capacidad de crear. Entonces, aquí el punto es cómo voy a crear, manteniendo ese espíritu de cooperación, de solidaridad, de fraternidad, y disminuyendo ese espíritu egoísta, orgulloso e individualista para que el espíritu de la cooperación o de cooperación, que es el Espíritu Santo o el Santo Espíritu o el yo soy, el homo, como quieran llamarle, opere sin interferencias, sin distorsiones, porque realmente el ser humano está hecho para eso. Y uno se preguntará, bueno, esto me lo has repetido hasta el cansancio, de que la única forma de ser feliz es aprendiendo a cooperar conscientemente de manera completa con el espíritu de cooperación. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús, lo tenemos en Gandhi, lo tenemos en varios seres que han venido y se han desprendido de su propio orgullo y egoísmo para dar paso a un ideal. Por ejemplo, no sé, eh, Martin Luther King, que se desprendió de sus propias necesidades personales porque bien pudo haber hecho una familia, vivido haciendo un trabajo X y se hubiera olvidado de practicar el ideal de libertad para su raza, la raza negra, que estaba discriminada en Estados Unidos. Nelson Mandela igual fue encarcelado. Algunos líderes, gobernantes, políticos, que son los muy pocos, que tienen intenciones y principios de honestidad, de respeto y de amor al prójimo y amar a los pobres sobre los demás en el sentido de priorizar. Que podemos aquí, no es la idea entrar en polémica, pero los hay. Digo, no voy a entrar en cuestiones políticas, pero indudablemente que hay seres que pueden desprenderse
de sus intereses personales en pos de un ideal, de una aspiración espiritual, sea la paz, sea el amor, sea la justicia, sea la unidad, sea la no discriminación por cuestiones sexuales, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, de no separación o segregación de unos, por ejemplo, aquellos que han procurado en la India que todos los hindúes se eduquen y que no haya castas o división de castas. Entonces, curiosamente y paradójicamente, este planeta es maravilloso, porque en este planeta, los seres que han venido de altos niveles o de planetas donde no existe esta dualidad, pueden volver a experimentar esta dualidad y ven la necesidad de lo que para ellos en los planos espirituales no existe porque no hay división, no hay lucha, no hay conflicto, no hay odio, no hay egoísmo, no hay orgullo. Todos participan. Me recuerdo, no vi toda la película de Avatar o Avatar, donde es una comunidad que procura la integración con la naturaleza y cuidando a los más pequeños de entre los pequeños. Entonces, ese es un mundo ideal para nosotros, pero para los planos mayores ese es un mundo real. El mundo distorsionado que se da a la Tierra es como un mundo con bastantes limitaciones, porque curiosamente estando aquí uno ve que pues quisiera irse a otro planeta, ¿no? Uno se quiere ir al cielo, se quiere ir a otra dimensión, quiere ya no tener cuerpo para no envejecer, quiere estar con otros que lo amen, que lo quieran, donde sea todo paz y amor y alegría. Y creo que todo mundo de aquí lo quiere. Pero yo me digo, bueno, tiene más mérito el estar aquí y procurar desarrollar esas virtudes, apoyar a los demás y de alguna forma lo demás, si ya lo tienes, se te dará. Es decir, si ya tienes el récord y el mérito de tener ese privilegio, por decirlo así, ese mérito de disfrutar un planeta de luz, un planeta de bien, pues lo tendrás o regresarás a él. Sin embargo, hay seres que estando en ese nivel se sacrifican para venir y apoyar a sus hermanos menores. Y esos tienen su mérito doble, ¿no? Y aquí hay un principio, sea amable y bondadoso incluso con quienes lo hayan injuriado. Faltó aquí, injuriado, aquí me equivoqué. Y yo me preguntaba, esto es lo mismo, esto lo dice Edgar Cayce, pero Jesús dijo lo mismo. Ama a tus enemigos, a los que te odian, bendícelos y estarás cumpliendo con esta ley del espíritu de cooperación, de unidad. Y siempre el primer paso lo debemos dar nosotros. Y uno dice, bueno, ¿por qué yo tengo que pedir perdón o tengo que perdonar? ¿Por qué yo tengo que doblegarme? ¿Por qué yo tengo que renunciar a mis derechos? Y una cosa son sus derechos y otra cosa son sus exigencias del ego. Entonces uno tiene que aprender, ¿por qué primero yo? Porque el que tiene conciencia, el que está más despierto, es el que atiende más rápidamente a ese espíritu de cooperación, de unidad. Entonces empecemos con la cooperación con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestro entorno social, y seamos instrumentos de cooperación, de integración y no de división o disonancia. Eso sería como un recuento de la unidad de cooperación. En el autoconocimiento, realmente el mayor reto en la vida es autoconocerse y podemos conocer nuestra faceta consciente, nuestra faceta inconsciente, que son dos elementos diferentes, diferenciados, pero que es indispensable conocernos. Yo hubiera querido que alguien me hubiera explicado esto cuando tenía hace 30 años, por ejemplo, 40 años, para que hubiera evitado, entre comillas, si lo hubiera no existe, muchas cosas. Pero la ley me permite entenderlo ahora para poder compartirlo con niños, con jóvenes y con no tan niños ni tan jóvenes y prevenirlos e inspirarlos a que puedan conocerse, busquen conocerse a sí mismos. Más que conocer su personalidad, que eso es importante, su conciencia externa, que aprendan a conocer su inconsciente a través de las situaciones que él no maneja, pero que aparecen en su vida. Y más todavía que aprendan a conocer a su yo espiritual, a su yo verdadero, a su individualidad. Eso es lo más importante, porque con eso ya estamos del otro lado, como dicen los niños. Entonces, muy importante el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Y recuerden que nos vemos reflejados en los demás
y en las circunstancias que operan en nuestra vida. Si hay problemas que se repiten y que no tenemos conciencia de dónde proceden, debemos encontrarlos en que hay un programa inconsciente y el programa está en nosotros. Y el consciente tiene que hacer consciente el inconsciente. Válgase. Entonces, muy importante esto. Esto es toda una ciencia, pero realmente es aquel que busca entenderse y entender la vida, no quedarse con lo que ya tiene. Para aprender a conocerse, el principio número 1 es ser honesto consigo mismo. No puedes ser consciente, no puedes autoconocerte si no buscas ser consciente, ser honesto contigo, ser sincero, es decir, estar acorde a la verdad. Entonces, para ser honesto contigo mismo, tienes que aceptar que todo es tu responsabilidad, aunque aparentemente no lo sea. Todo, todo, absolutamente todo, es tu responsabilidad. Cuando lo haces, le das paso a que el universo te explique por qué. Cuando no lo aceptas, cuando te rehusas y le echas la culpa a Dios, a la vida, a los padres, al universo, a quien sea, al perro, al gato, realmente te estás excusando, porque nada puede llegar a ti si no es creación propia. Aún la misma encarnación aquí es creación propia, es una aceptación por algo encarnaste. Entonces, si quiere sea sincero usted mismo, honesto consigo mismo, para poder serlo con los demás y que los demás lo sean con usted y la vida misma también. La vida es un reflejo. Si somos deshonestos, aparentemente la vida va a ser deshonesta con nosotros. Es un decir, no es que sea así, pero es una manera. Lo que provoco al universo, el universo me lo regresa. Si le echo basura, basura me va a devolver. Si le echo cosas, oro, piedras preciosas, eso es lo que me va a devolver. Lo que siembro, eso cosecho. Es lo que quiere decir. Y realmente en base a esto, que esto es muy básico, nuestro único deber es disciplinarlos. Disciplinarnos es ser obedientes, aprender la ley y aplicarla, tratar de ejercerla y no salirnos por la tangente. Y esto es que a través de nuestras palabras, de nuestras obras, reflejen honestamente nuestro ideal interior o nuestros ideales y valores. Entonces aquí también vemos que hay elementos como el corazón y el cerebro y el corazón, y dividen al ser humano. Es muy importante cuando tenemos cualquier situación en la realidad externa, regresar a los principios de cuáles son las creencias o pensamientos que conforman mi emoción o le dan forma a la emoción. No es que estén peleados, estos deben de estar integrados, pero normalmente pensamos una cosa y sentimos otra, o dejamos que el sentimiento vaya como perrito de la calle y el sentimiento se lleva al pensamiento. Entonces tenemos que aprender a sintonizarnos. El pensamiento, el cerebro, por decirlo de alguna forma, que es simbólico, tiene que aprender a ver la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Es decir, tiene que ser sabio, aprender a conocer la verdad para aplicarla en su vida. Y el corazón representa el sentimiento. Y el sentimiento que debes de tener es de paz, de amor, de armonía, de alegría, de bienestar, de esperanza. Ese es el sentimiento que se traduce en amor. Cualquier otro sentimiento no es sentimiento, es una creación humana. El odio, la envidia, la impaciencia, la falta de fe, cualquier cosa que sea menos al amor, eso no es de la divinidad, no es tuyo, es una creación humana. Entonces es muy fácil. Si tus creencias, si tus ideas, si tus palabras son acordes a la verdad, pues no hay problema, no hay nada que ajustar y estarás en paz en el cerebro, en la mente. Y si tus emociones vibran con el amor, no hay problema. Estás en armonía con el universo. Si estás generando sentimientos disonantes que echan humo, que echan fuego, simplemente estás usando la energía creativa y distorsionándola con el poder del sentimiento, el poder de la manifestación a través del sentimiento. Y eso es así aquí y en China, en el universo y en cualquier lado. Pero en este planeta por eso hay dualidad. ¿Cómo podríamos reaccionar si no vemos las cosas afuera? ¿Cómo podríamos reaccionar ante la injusticia si no hemos recibido injusticias, entre comillas, porque también nosotros las propiciamos? ¿Cómo queremos que los demás sean honestos y verdaderos con nosotros si nosotros de manera encubierta o de manera descarada somos deshonestos y mentimos a los otros? No tiene sentido.
no tiene lógica. Entonces, pues lo que tenemos es lo que tenemos que tener para que aprendamos. Y si no aprendemos por las buenas, que esas son las buenas, pues vamos a aprender a través del sufrimiento. Y qué bueno que existe esa retroalimentación del sufrimiento, porque si no, no aprenderíamos nunca. Entonces, aunque muchos les pueda molestar que diga que la depresión, la angustia, la ansiedad, los deseos incumplidos, todo eso son atributos del propio creador, o sea, tú mismo. Y tienes que aprender a conocer en qué punto está siendo disonante o está chocando con el universo, con la ley universal. En qué punto estás desobedeciendo y siendo indisciplinado. Porque si están los pensamientos y emociones como perritos de la calle, es que están a la deriva y nadie les ha puesto orden. Entonces tú eres el único que puede poner orden y equilibrio en tu vida. Ahora sí pasamos al tema de los ideales, pero ya no como un tema muy profundo, porque realmente ya lo tocamos, ya lo vimos, y el que no lo haya visto, pues que me lo comente para mandarle la información y los videos. Y bueno, aquí el punto es el ideal, así en forma de repaso, ¿qué es un ideal? ¿Qué es un ideal y cuál es la diferencia entre un ideal y una meta o una idea, por ejemplo? El ideal realmente es la experiencia más importante del ser humano de conocer cuál es su ideal, de establecer un ideal. El ideal es una vibración, es un, no concepto, pero es un atributo de la divinidad. Es una cualidad, es un don, por llamarlo de alguna forma. Es un criterio, es una virtud, es un elemento que nos va a definir una vibración particular. Entonces, un ideal viene de quinta dimensión y de más allá. Son atributos de la misma divinidad, o sea, tienen las características de Dios uno. Y la diferencia con una meta es que la meta se puede llegar y se cumplió y se acabó. Y el ideal no. Por eso vamos a seguir procurando y a la eternidad vamos a buscar el ideal de la perfección, el ideal de la luz, el ideal del bien, el ideal supremo del amor. Y eso es un ideal porque aún en los niveles más elevados, pues todavía sigue siendo un ideal. Porque ¿quién pudiera decir que es el amor absoluto, no? Solo Dios. Entonces tenemos para largo. Entonces, ese ideal es como lo más sagrado, lo más elevado. También podríamos llamarlo un valor. Un valor es un ideal, correcto. Entonces, con todo y todo, hay ideales obviamente mayores, ideales espirituales, ideales mentales, por decirlo así, ideales físicos. El ideal de la mujer es que sea 90, 60, 90 y que gane el Miss Universo. Eso es un ideal material. El ideal mental es que tengas el conocimiento de cual o tal o cual materia o conocimiento científico, por ejemplo, o desentrañar todo el cerebro y las partes del cerebro, por ejemplo. Ese es un ideal porque tampoco lo vamos a alcanzar de alguna forma. Es un ideal mental. El ideal espiritual propiamente dicho es un atributo de la divinidad. Entonces, curiosamente nosotros hemos manejado ideales que no necesariamente son los ideales de calidad. Podríamos decir que son antiideales y que algunas veces han sustentado la mayor parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque una persona que toda su vida se dedica a robar, pues tiene el ideal de la deshonestidad o del afán de tener riquezas con poco trabajo o robándole a los demás, por ejemplo. O de los políticos que usan el poder político para manipular a las masas y que voten por ellos y que luego sigan robando del gobierno, también es un antiideal, por llamarlo de alguna forma. O simplemente la persona que está cómoda en su casa tiene, sin darse cuenta, el ideal de estar cómoda en su casa y no pensar en nada más. O el simple hecho de estar comiendo, bebiendo y viviendo la vida de manera monótona y de lo máximo placentera, pues ciertamente es un ideal muy terreno, muy humano, y es un ideal que la mayoría busca en la tierra. Y eso no significa que sea malo. Lo que significa es que tiene ese ideal y que el espíritu, la mente y el cuerpo lo ponen en función de un ideal muy carnal, muy humano, muy terrestre, y no tiene más afuera, por ignorancia, porque no quiere, porque nunca se pregunta o porque ya está cómodo. Entonces ese es un ideal, el ideal de la comodidad, por ejemplo. Ahora bien, en el terreno espiritual,
El ideal, dice Casey, que es la motivación que impele la intencionalidad de nuestras acciones. O sea, el ideal es el calibrador, es el que motiva, impele, propugna, propende, o sea, impulsa la intencionalidad de nuestras acciones. O sea, cuando, por ejemplo, mi ideal es la paz o el amor, eso es lo que marca el común denominador de mis acciones. Le doy de comer a mis hijos, voy a trabajar, doy clases, etcétera, lo hago por amor, pero esa es la motivación que está en todas mis actividades de alguna forma. Entonces es la motivación que impele la intencionalidad de mis propias acciones. Entonces es el criterio. Eh, Realmente también es el fin último que determina nuestra vida. Cuando uno tiene un ideal en la vida, uno está inquieto y está con esa intención de cumplir su ideal. Muchos de ustedes que son espirituales, que les gusta lo espiritual, traen un ideal interno, que es un ideal en el alma, es una inspiración, es un llamado, es un impulso que está ahí latente, que muchas veces lo ocultan, lo apacan, lo pocan, lo opacan, lo dejan dormido y se dedican a otras cosas, pero ahí les está como recordando sutilmente que su vida no vino a nada más comer, reproducirse, dormirse y tener la moda, la última moda, en sus vestidos, en su ropa, sus zapatos. Hay algo más. Y es bueno que hay algo más. Y curiosamente esto nos damos cuenta quizás desafortunadamente después del desencarne. Entonces aquellos que los pocos que le hacen caso a ese ideal, a ese impulso, a esa recordación de su interno, porque hagan lo que vinieron a hacer, porque se enruten hacia el camino que señalaron para esta vida, son las personas que son más felices, que son más realizadas, aunque no tengan todo el dinero del mundo, aunque no sean famosos, aunque X, Y y Z. Una persona que puede ser muy humilde, un vendedor de flores, que ama sus arreglos florales o que cultiva sus flores, es una persona que está cumpliendo su ideal, porque lo ama, porque está feliz, porque da un servicio y lo da con mucho amor y no tanto buscando la recompensa económica, que bien la puede tener. Pero él diría en otro momento, yo haría este trabajo porque es el amor de mi vida. O por ejemplo, el que compone canciones, el que escribe un libro, el que da clases, el que atiende terapéuticamente a alguien, el que cuida a los niños o quien cuida a los niños, la que cuida a los niños, que es como una inspiración del alma y se sienten felices. Pueden terminar cansadas 8 o 10 horas, pero se sienten a gusto. Una enfermera que atiende a sus pacientes o un doctor, doctora, que realmente ama y quiere con todo el corazón sanar a sus enfermos y que llora porque un enfermo no lo pudo sanar, es una persona que es movida por un ideal. Entonces son seres maravillosos, extraordinarios, que sí hay en la tierra, pero que parece ser que hay veces muchos son obnubilados, son ensombrecidos por el afán del lucro, del dinero, de la fama, del poder, o muchos no se dan ese permiso de disfrutar esos ideales que esos sanan el alma, elevan el alma, los hacen felices. O sea, es interesante cómo personas pueden darlo todo por un ideal. Y dice uno, ay, pero ¿cómo ese ni que fuera santo, ¿no? ¿Yo qué voy a dar todo? No. Y tampoco se obliga a que uno dé todo. Pero cuando el ideal es tan grande, quizás en encarnaciones pasadas no dio todo, dio una décima parte o menos. Pero ya en las posteriores fue dando y se sintió más pleno. Ya en las últimas, un San Francisco de Asís, por ejemplo, llega aquí, no necesita nada y lo que quiere es ayudar a sus hermanos para que despierten. En la época de la Edad Media, en la época de la Inquisición o qué sé yo. Y vemos esos santos como algo, seres extraordinarios. Un chico Javier que ganó millones por la venta de sus canalizaciones, pero simplemente él tenía una casa pequeñita y trabajó todo el tiempo en un trabajo de gobierno donde le pagaban una bicoca y aún esa bicoca la puso al servicio de los más necesitados. Y dice uno, wow, ¿cuándo lograré hacer uno? Pues si no empezamos, aunque sea dando un poquito de nuestro tiempo, de nuestro recurso, de nuestra vida y de nuestro ánimo, pues difícilmente. Pero dice uno, ¿cómo es posible que un ser así esté feliz o pueda ser feliz
en medio de la nada, sin tener nada y sin tener siquiera un nombre para él mismo o un reconocimiento o X. ¿Por qué? Porque ya superaron esos escalones y en algún otro momento fueron tan orgullosos o egoístas como nosotros, o mejor, o más inclusive. Pero bueno, su escala evolutiva los llevó a esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos seres ya no necesitan estar aquí, porque ya aprendieron las lecciones primarias que da la Tierra. Entonces, si queremos pasar a unas esferas más altas o simplemente estar en nuestro proceso evolutivo, tenemos que aprender a entender por qué y para qué, ¿no? Entonces, los ideales dirigen e impulsan la vida, te dan un norte, te dan una guía, definen nuestra vida. Realmente un ideal define tu vida. Y uno preguntará, ¿cuál es el ideal que voy a llevar? La pregunta es, ¿cuál es el que te está manejando en esta vida? Ya tienes 20, 30, 40, 50, 80, 90 años, los años que sea. ¿Cómo puedes saber cuál es el ideal inconsciente que has tenido? Es realmente qué es lo que ha el eje de toda tu vida a lo largo de tus años de vida. ¿A qué te has dedicado? ¿Qué le has puesto pasión? ¿Qué es lo que más te ha interesado? ¿Qué acciones has realizado? ¿Cómo te has transformado? ¿En qué te has transformado? ¿Cómo has influenciado o cómo has aportado a los demás para bien o para mal? Por ejemplo. Entonces ahí puede uno definir, por ejemplo, no sé, un bandolero de la época ¿cómo se llama? De los vaqueros de Estados Unidos, que los bandoleros se juntan y están asaltando diligencias. Murió a los 30 años porque quiso asaltar una diligencia y le dieron un tiro. Entonces, en su récord de vida, ¿cuál sería el ideal que manejó? Pues el gusto por el dinero, quitándoselo a los otros a través de la violencia, a través del asesinato, por ejemplo. Entonces, ¿cómo queremos figurar en esta etapa que tenemos nosotros? Y es muy importante, los ideales realmente conforman la vida del individuo. Pareciera que es un ideal. No, el ideal no es que vaya a estar, es que ya está. Y está operando en tu vida en estos momentos, en este día, en la mañana, en la comida, en la cena, a la hora de dormir. Porque aún durmiendo, lo que más motiva tus sueños, tus metas, tus propósitos, lo que quieras, ya está operando. Y al día siguiente vas a ser una resultante de esos ideales o de esas ideas, de esos conceptos o de esos valores o antivalores. Entonces dan impulso a la vida, crean toda tu realidad. Entonces son muy importantes los ideales. Y aquí está este señor, Yogananda, que escribió un libro, Manual a la Conciencia Crística, y obviamente, pues, no sé, él es más hindú, otra cosa, pero bueno, aquí habla de la conciencia crística y la conciencia crística no es más que esto. La conciencia crística es la integración con el todo, amando a Dios. O sea, ¿Dios qué es? Es la energía creativa del cosmos, o sea, que es creativa y es positiva, y al prójimo porque es una extensión de la energía creativa y es un reflejo tuyo y es hermano tuyo porque todos proceden de lo mismo. No es mucho pedir amar a Dios y al prójimo como a ti mismo porque estarías integrándote en la unidad. Cuando ya no amas a una parte ni a ti mismo ni al otro, mucho menos las leyes, y rehusas, te rebelas, te quejas, entras en odio, en resentimiento, pues ya estás viendo qué energías estás proyectando y cómo lo estás manejando, ¿no? Entonces, muy importante los ideales. O sea, eh, dice aquí, por ejemplo, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el impulso creativo. O sea, el espíritu es el impulso creativo. En la enseñanza espírita de Allan Kardec se dice que el espíritu tiene la característica de la inteligencia. O sea, el espíritu es inteligente. La inteligencia es un atributo del espíritu. Y el espíritu, en términos generales, es la energía creativa, es el impulso de Dios. Es la fuerza vital, la energía vital. Dice, ese espíritu o ese impulso, esa energía, está dirigida por nuestra voluntad. Y la voluntad direcciona la mente para lograr sus fines. O sea, usamos la mente y luego la mente pareciera que nos usa, pero es porque le hemos dado tanta cuerda que la mente ya, entre comillas, tomó camino propio, por decirlo de alguna forma. Entonces, la voluntad y la mente son los elementos que direccionan nuestra vida. Ahora, ¿quién define un ideal?
O sea, el ideal que tuvo, por ejemplo, Gandhi o el ideal que tuvo Martin Luther King o la Madre Teresa, por llamar a algunos, o Chico Javier o por el profesor que está dando clases porque le encanta dar clases a los 90 años. ¿Quién les da ese impulso? ¿Quién define el ideal? Aunque no sea necesariamente consciente, ya lo definieron, pero es la voluntad, es el ser mismo, es el espíritu, la conciencia que está definiendo que ese es su ideal. Obviamente lo hace por afinidad y por aspiración, y la aspiración también es Dios. Entonces aquí el ideal lo define la voluntad, lo establece la voluntad. El problema es que los ideales que tenemos ahora como que tomaron camino propio. Y muchos de esos ideales o antiideales o antivalores o criterios de vida no necesariamente son los más adecuados. Como lo decía, el que roba, el que asalta, el que roba a los pobres, el que pone publicidad barata, el que promueve la pornografía, el que pone cabarets, el que pone, etcétera. Entonces, la mente como tal es el mecanismo mediante el cual vamos a decidir dónde y cómo enfocamos esa energía creativa a través de la atención. O sea, la mente, que no el cerebro es un instrumento, vehículo físico de la mente, pero la mente es el mecanismo por medio del cual decidimos cómo, cuándo y dónde enfocamos la energía creativa a través de nuestra atención para un propósito. Tener dinero, ser más bellos, hacer un negocio, lograr una titulación, qué sé yo. El resultado final de todo eso, de todo ese proceso, de manera consciente o inconsciente, porque esto así no necesariamente lo hacemos consciente, va a conformar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestras experiencias y también nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una mujer esté como ama de casa y atienda a sus hijos y le guste hacer de comer, limpiar, cocinar, lavar? ¿Y qué es lo que hace que esa misma mujer salga y sea una mujer ejecutiva o una profesional o una científica? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda hacer tal o cual cosa? De alguna forma, el impulso de la voluntad, que es lo que llamaríamos como ideal de vida. Entonces los ideales son buenísimos, son indispensables si es que queremos asumir un cambio, una directriz, una dirección diferente, y si realmente queremos sacar provecho de estas enseñanzas, de estas lecciones, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, porque ya estamos terminando, creo, los ideales realmente, y como lo dice la instrucción de Edgar Cayce, eh, definen el rumbo. Es como el faro que nos ayuda, nos ilumina en medio de la noche y nuestro barco está buscando llegar al puerto seguro o a la costa. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros establecemos un ideal, es muy común que se vengan las apariencias o los problemas o las dificultades. Por ejemplo, cuando alguien dice, mi ideal es dar y recibir amor, por ejemplo. Aquí lo tengo como un ideal, el tercero, dar y recibir amor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que antes ni cuenta me daba de que ese era un ideal. Entonces no pasaba nada. Si no daba amor, si no recibía amor, les daba trancazos, golpeaba, ofendía, lastimaba o me cobraba como yo quisiera. Porque no era un ideal. Ahora si mi ideal es dar y recibir amor, ahí sí viene el problema, por decirlo así. Porque ya estoy definiendo una línea de acción de todas mis acciones. Es como un criterio. Y ese dar y recibir amor probablemente me va a hacer ver que la gente no quiere recibir mi afecto. O bien que tengo que dar amor a mi papá, a mi mamá, y estoy enojado por mi padre o mi madre. Entonces ya no puedo dar o recibir amor porque pues no me dieron para mi domingo, por ejemplo. O porque tengo un resentimiento porque mi papá prefiere a mi hermano menor y no a mí. Y ya empiezo y te recuerdo de mi niñez y todo ese rollo y entro en conflicto y las apariencias o los problemas se hacen más fuertes. Pareciera que es más difícil cumplir el ideal. Entonces la mayoría de nosotros o de los seres humanos comunes y corrientes lo que hacemos es aventar como una toalla seca, una toalla ya vieja, ese ideal. ¿Qué rayos me voy a meter a tratar de dar y recibir amor? Y muchos de ustedes dirán, bueno, yo quise dar amor, pero me dieron de golpes, ¿no? O me trataron mal, o simplemente yo di mi amor y
me traicionaron, me robaron, me dejaron ahí tirado, tirada. Entonces dice, ay, no, pues no, ¿para qué le entro a eso, no? Entonces lo que Edgar Cayce dice que no abandonemos el ideal por las apariencias o las circunstancias, porque realmente vamos paso a paso y de alguna forma es un proceso gradual. No es que esté mal el ideal, o sea, el ideal no está mal, o sea, para nada, o sea, si no voy a seguir el ideal por comodidad o porque no quiero que se mueva nada, pues prefiero, entonces es como alguien que quiere, que realmente no está vivo, ¿no? Es como si estuviera muerto en vida. Cuando uno establece un ideal, te impulsa, te mueve, te sacude, te cambia y cambia la vida. Entonces, cuando alguien tiene un ideal, aunque no le vaya bien, no lo logre a la primera, es un gran logro el establecerlo. Entonces, también esto nos ayuda a superar la dualidad, o sea, como estamos en penumbra, no sabemos si vamos bien o mal. Cuando uno establece un ideal, es de cuenta que pones un faro que te va a iluminar todo el camino. Y ahí cuando tengas que decidir, decide en función de tu ideal. Si tu función de tu ideal es dar y recibir amor, pues no puedes odiar, no puedes engañar, no puedes ponerle un 4 a tu compañero de trabajo por querer lograr un puesto más alto. Tienes que ser paciente, porque un amor que es impaciente, pues eso no es amor. Entonces, dar y recibir amor es un potentísimo ideal espiritual. Y esto no nos dice que tengamos que superar al 100 de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Llevarlo paso a paso. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, mi ideal es amor, el amor es ser paciente, puede ser que la persona, yo ame, pero las personas no me amen, o me cueste trabajo amar a una persona en particular, a mi abuelo, a mi tío, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, etcétera. Y este es el objetivo, el ideal del ideal. O sea, el establecer un ideal es para adultos espirituales, es para hombres y mujeres mayores, no es para los chiquitos. O sea, para los chiquitos no significa que no lo puedan hacer, pero esto se requiere mucha fuerza, se requiere mucha convicción, se requiere mucha claridad. Esta lección es muy, muy elevada. ¿Cuál es el problema de la Tierra? Que no tiene ideales. ¿Cuál es el problema de un individuo que está desorientado y que no sabe qué camino seguir? Que no tiene un ideal, porque hay un montón de cosas que le llaman la atención y como se fascina con lo que hay aquí en el plano, pues aquí se queda como la mosca en la miel, por decirlo así. Entonces el ideal no es voy a transformar a los demás como yo quiero. El ideal es cómo te vas a transformar tú, cuál es tu ideal. Y tu ideal debe estar en función de ti mismo, no en función de los demás, de lo que hagan o dejen de hacer. Entonces, para todos aquellos que quieran, esto ya lo hicimos, hacer su tabla de ideales, Edgar Cayce sugiere lo siguiente. En la columna izquierda vas a poner cuál es mi ideal espiritual. En la parte intermedia, cuál es mi actitud mental ideal. Y en la parte de la derecha, como columna, mis actividades físicas. Entonces, elige un ideal. Puedes elegir uno grandote. El más alto que recomiendan es la conciencia de Cristo, o la conciencia de luz, o la conciencia universal, o el Cristo universal, o Jesús mismo, como quieras, o Buda. Pero también un ideal puede ser el aprender a perdonar. Perdonar puede ser un ideal y es válido. O dar y recibir amor es otro. O Dios, o paciencia, o materia. Antes habíamos dicho que paciencia quizás no entraría en ideal, pero lo vamos a poner porque hay una gran necesidad de que seamos pacientes. Entonces, cuando alguien pone un ideal de paciencia, hay nanita, porque ahí sí, o sea, tiene que aprender a ser paciente. Y lo primero es que tiene que descubrir en qué punto se vuelve impaciente o qué es lo que le provoca la impaciencia en mayor grado. Y tiene que enfrentarlo, porque el ideal es su paciencia. O sea, la paz, mantener la paz. Primero mi paz, luego todo lo demás. O sea, es un ideal. O ser un canal de amor, un canal de bendiciones, o ser bueno, desarrollar la bondad, la bondad. Entonces vas a ver que hay personas que no son bondadosas contigo. Tú vas a estar desarrollando la bondad y vas en tu coche y das el paso y luego se meten cinco y ya no te dejan pasar. Y ahí entra, oye, si eres bondadoso o no. O dices, no, yo que voy a ser bondadoso, nunca más.
Ahora yo voy a aventar mi carro y me vale. Ah, bueno, pues entonces quien practica un ideal es alguien maduro, alguien muy aventado, alguien muy esforzado y alguien que quiere, digamos, alcanzar una meta muy alta en el planeta. O sea, los ideales es la clave que define una persona que realmente tiene compromiso, tiene principios, tiene voluntad de alinearse a algo mayor a él mismo, ¿no? Muy bien. Vamos a poner, entonces aquí yo puse y metí como Edgar Cayce dice que cuando tú estableces un ideal, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué podría ser? Para no poner la conciencia de Cristo, que bien se pudiera poner. La conciencia de Cristo está resumida ejemplificada por el Maestro Jesús como modelo. Bueno, yo tengo ese, yo agarré ese y hay un montón de cosas que pasan. Y no es que lo vaya a lograr de aquí a 10 vidas o 100, a lo mejor en 120 quizás, si bien me va, pero no importa. La conciencia de Cristo es tratar de desarrollar el modelo crístico que está latente en mi yo soy, en mi individualidad. Y la conciencia del Cristo tiene varias facetas, características. Por ejemplo, tiene la unidad, la verdad, la paz, el amor, la alegría o la fe o la esperanza, la libertad y la justicia. Esos son los que más o menos yo medio encontré reflexionando. O sea, el modelo de Cristo o Jesús, Cristo, que también puede ser, él fue unidad, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la paz me os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La puerta del amor, o sea, de alguna forma él lo fue. La alegría de cumplir el plan divino sobre todas las cosas. Él dio libertad a través de su sufrimiento, a través de su ejemplo, y él logró restablecer el equilibrio en la tierra para que se instaurara el reino de la justicia en tiempos por venir. Entonces yo digo, ay, pues son un montón. Pero bueno, pues empezamos. Ser la conciencia de Cristo es la conciencia de la armonía, de la unidad, del amor, de la paz, de la verdad. Bueno, ¿cuáles son los elementos de mi vida donde yo voy a aplicar la conciencia de Cristo? Pues empezando conmigo, con mi yo. Entonces aquí pongo un elemento yo. ¿Y cuál sería mi actitud mental ideal conmigo mismo? Y yo pondría una actitud mental, respeto y amor a mí mismo. O sea, es mi actitud mental ideal para mí mismo. Y dentro de mis actividades, ¿cómo yo puedo empezar a actuar para decir que yo me respeto a mí mismo, por ejemplo? Ah, bueno, pues si toda la vida me he irrespetado, porque toda la vida he permitido que hicieran injusticia conmigo porque quería ser bueno, pues ahora voy a poner una prioridad, me voy a respetar y voy a orillar a que el ambiente me respete. Yo valgo por mí mismo, yo valgo porque soy hijo de Dios, yo valgo no en función de los demás. Entonces una actividad que puedo hacer es hacer una oración de autoestima. Me amo a mí mismo y me respeto y me quiero y me valoro, por ejemplo. Es una actividad. Entonces, por ejemplo, ya luego voy, ok, tengo mi hogar como el otro elemento de mi vida. Aquí veo que no soy muy comprometido y que tampoco soy del todo amable. Ok, entonces mi actitud mental para mi hogar va a ser un compromiso de que yo soy corresponsable de mi hogar y que tengo que aprender a ser amable porque ese es mi hogar. Mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, lo que sea. ¿Y qué actividades voy a hacer? 1, 2 y 3. Ok. En mi hogar voy a poner la actividad 1, aprender a guardar silencio y no gritar. Por ejemplo. Número 2, aprender a recordar los cumpleaños de los integrantes de mi familia como un día especial y recordar y hacer algo simbólico o significativo para ese día. Número 3, voy a aprender a ser amables con mis hijos porque no soy amable con ellos, porque tengo un reflejo de mi padre que quizás por ignorancia o por lo que sea me trató mal y yo trato mal a mis hijos. No soy tolerante, no soy amable con ellos como un hermano, como un amigo, como un compañero y voy a aprender, entonces lo voy a invitar a que hagamos alguna actividad de deportes cada fin de semana, por ejemplo, para ser amable y empático con ellos y ellos conmigo, porque se han distanciado.
Ok, entonces ya puse una actitud. Con respecto, por ejemplo, a los problemas, aquí como un elemento que tengo que poner conciencia del Cristo, ¿cómo lo tomaría el Cristo esos problemas? Como un reto y una oportunidad de crecimiento. Entonces mis problemas, mi actitud mental es aceptar los problemas como una oportunidad para crecer. Ya, o sea, aceptación. El problema lo voy a aceptar y lo voy a abrazar. ¿Y cuál va a ser mi actitud ante los problemas? Ok, la actitud número 1, por ejemplo, puede ser respirar, hacer un ejercicio de respiración para evitar caer en angustia, en temor, en ansiedad por el problema. Número 1. Número 2, voy a investigar cuál es la causa de los problemas externos, pero que sé que tienen una raíz interna. ¿De qué manera, como una reflexión, yo estoy propiciando ese problema? Por ejemplo. Entonces el problema número 3 es aprender a dar la mejor imagen, la mejor cara de mí mismo ante el problema. Entonces ya lo estoy manejando de manera diferente. Es lo que haría la conciencia de Cristo y no necesariamente Jesús el Cristo, pero puede ser eso. O por ejemplo, servicios. ¿Cuál sería mi actitud mental en el servicio que yo quiero hacer? Mi actitud mental es compromiso y responsabilidad. ¿Ok? Porque casi no soy comprometido y tampoco me responsabilizo. Lo hago de vez en cuando y cuando se me ocurre. Entonces puede ser aquí compromiso, constancia, por ejemplo. ¿Y qué actividad va a ser? Pues poner 2 horas de servicio libre en la semana y subir el nivel del servicio que tengo actualmente, por ejemplo. Entonces, si ustedes lo ven, esto va desde lo más alto, que es el ideal espiritual, pasa por el plano mental, estableciendo en qué puntos voy a trabajar, en qué áreas de mi vida o qué elementos de mi vida donde yo voy a operar ese ideal a través de actitudes mentales específicas y qué actividades voy a realizar como rutinas, como hábitos, etcétera. También muy importante que ante el hogar, los amigos, la familia, por ejemplo, es importante poner el nombre. Si mi mamá se llama Ana, pues le voy a poner Ana. O si mi hijo se llama Roberto, voy a ponerle Roberto. Porque este es como un compromiso. Es como algo que el inconsciente acepta, obviamente no nada más escribiéndolo, sino poniendo santo y seña, nombre y apellido, y sobre todo dándole seguimiento. Eso sería como lo más importante de esta área. Entonces, lo que dicen los guías es que realmente vamos a elegir un ideal, un atributo o cualidad que ahorita esté ausente en nuestra vida y que impida que nos relacionemos mejor con un espíritu fraterno con los demás. Entonces, el ideal espiritual puede ser este o muchos, sobre todo aquellos donde tenemos una carencia, algo que necesitamos desarrollar. Por ejemplo, una persona que es intolerante, pues tiene que aprender a desarrollar la paciencia, la tolerancia, por ejemplo. O una persona que se aísla de los demás, tiene que aprender a ser sociable, a ser empático, a ser comunicarse, integrarse con la sociedad o con los demás. ¿Qué tiene que aprender ahí, por ejemplo? Entonces, una persona que es impaciente, que no aguanta y es lo que más le golpea, pues tiene que aprender a desarrollar la paciencia, etcétera. Entonces, esto da para mucho. Entonces, lo más importante es que el progreso se va a medir cuando ya las actividades que estamos programando se hacen habituales. Ya no están como actividades así especiales, se hacen como parte de la rutina, de los hábitos, y las actitudes mentales se convierten ya en norma. Es decir, ya las tenemos porque ya las activamos con las acciones físicas. Entonces, ya tengo más compromiso, ya soy responsable, ya soy más respetuoso. Y algo muy interesante, que los ideales pueden empezar a migrar a un nivel mayor. Por ejemplo, un ideal puede pasar, por ejemplo, de aprender a usar buen lenguaje, porque puedo ser muy grosero, a desarrollar más amistades empáticas y luego hacer un servicio más impersonal, más amoroso, más disfrutable. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, ya grosso modo, ya para terminar, los ideales, aquí puse siempre me han gustado estos, no sé por qué. El primer ideal que trato de manejar es la unidad.
Luego me pregunto si eso que estoy pensando o haciendo es verdadero, está conforme a la verdad, y luego tratar de mantenerme en paz, que no siempre se logra, desarrollar amor pese a las circunstancias y a las personas, tener una actitud de fe, de esperanza y de alegría, procurar la libertad de mi persona y de los demás, y en la palabra de justicia, que para mí sería armonía o equilibrio, porque luego justicia se cree que es golpear al otro o arrebatarle al otro o usar la violencia, y eso no va. Entonces, esos son como ideales. Y, por ejemplo, hay un ideal de cuál sería el ideal de tu yo superior que te lo está diciendo cuando tú eras niño, como ahorita. Ahorita podemos decir que estamos en un nivel de infancia espiritual, pero trata de hacer una proyección a tu yo superior, a tu yo del futuro, internamente, que te haga ver cuál podría ser el ideal que ahorita necesitas y hacerlo. Ajá. Entonces, mi ideal personal, pues está a nivel personal, pero también mi ideal es que mi país prospere y sobre todo despierte de las creencias que lo limitan, que no son verdaderas, que no desarrollan la unidad, la paz, el amor, la alegría, la libertad y la justicia. Y esto va para México, pero para América y para el planeta. Y bueno, también hice un collage donde puse como elementos que me hacen entender que la verdad para mí, el maestro que está feliz, que no está ahí sufriendo, que está con sus discípulos, los niños de las estrellas que representan la nueva semilla que ya está llegando, el concepto del mundo de regeneración, hacia ese mundo vamos, la parte de la paz, está ahí la integración de los adultos para ayudar a todos. Y aquí Manuel Filomeno de Miranda, que es un espíritu que canaliza a Divaldo, decía que cuando los seres humanos comprendan que el mundo está hecho de resonancias, sus pensamientos y conductas se conducirán con un criterio selectivo diferente. Esto me orilla a estudiar a Manuel Filomeno de Miranda y estudiar todo lo que ha llegado de la doctrina espírita, de la metafísica y de donde esté, para poderla integrar en mi acervo y sobre todo en mi transformación, para ayudar a transformar a otros, para guiar a otros, si es que se puede decir así. Y todo está en función del mensaje del maestro, que finalmente los tiempos, como dicen por ahí, son llegados, la transición planetaria, ya estamos en ese camino, y esto no es algo para llamar la atención o para alarmarnos. Chico Javier trajo mucha información que es necesario leerla, interpretarla, reflexionar. Y ese sería el proyecto que yo tengo a nivel personal. Este es mi ideal, este es mi camino y para allá voy. Entonces aquí termina esta instrucción. Vamos a hacer un alto para las preguntas que puedan tener de una manera más práctica. O sea, hay un ideal personal, que obviamente ese lo tengo claro, pero también hay un ideal a nivel de mi país, a nivel del planeta, y sobre todo el ideal que está en relación a nuestro querido Maestro Jesús, que ese es un compromiso que uno hace y con miras a elevar a este planeta, elevar a uno mismo, elevando a los demás también. Muy bien, aquí cerramos. Bueno, perdón por extenderme, ya este tema ya lo cierro, ya estoy cerrando temas. eh, Estamos pasando ya a otras cosas, vamos a pasar, les digo, a un cambio, pero ya es como la última, ¿no? Para recordación, para recordatorio para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Sí quedó claro, sobre todo la tablita, cómo usarla. La clave es ponerse el ideal. Y la otra clave es empezar a hacer como el desglose. Y se van a presentar las pruebas, las necesidades y los van a mover. Y luego los sueños van a corroborar ideas del ideal y se hace una especie de conexión. Se empieza a mover todo de manera gradual. Entonces yo estoy seguro que entre más aplique este ideal, más las cosas van a quedar más claras y más me van a dar más felicidades, más alegría, más disfrute, más plenitud, más poder, de alguna forma. Y para poder usarlo bien el poder, válgase. Entonces, por favor, si quieren compartir o comentar o preguntar, adelante. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta?
¿Alguna idea? ¿Algo que quieran que se aclare? ¿O me fui muy a la estratosfera y no se entendió? Entonces bajémonos. Todo bien, dice Patty. Bueno, la tarea va a ser que hagan su tabla de ideales. Esa es la clave. Es la clave de todo. Hagan su tabla de ideales y si tienen necesidad, yo estoy aquí para apoyar. Digo, si me lo quieren compartir, si no, no pasa nada. Pero una idea y una idea muy clara que va a quedar es que hagamos esta tabla de ideales porque es la forma en la cual vamos a trabajar y es la evidencia de que realmente esto lo estamos tomando bastante en serio. O sea, es la verdad. Porque entonces esta va a ser la evidencia para saber si esto lo están tomando de manera intelectual, de manera interesante, como una dinámica que pues, está bonita y que pudiera ser interesante. Pero no es la idea estar en esa línea de que sea por interés o simple curiosidad de estar aquí. Entonces la idea es hacerlo en serio, en forma, y bueno, la idea es apoyarlos a los que realmente están en esa intención, ¿no? Entonces sí, cuando me pregunten, este, pueden preguntar, oye, si aquí cómo le hago, ¿no? Oye, David, Sí, Javier. este, habías comentado también que uno de los ideales supremos era el de la conexión consciente con nuestro yo superior y ese es el que yo había agarrado y ahí ya no lo mencionas en tu listado. Ajá. Entonces ya no sé si ese también sea un ideal concreto o no, ¿verdad? Fíjate, el ideal de la conexión consciente con yo soy no es propiamente que sea un ideal. Digo, ese es un ideal para todos, porque la oración y la meditación va hacia eso. Cuando uno hace oración y busca aprender a escuchar, o sea, meditar, estás buscando conectar conscientemente con Dios. Pero la parte de los ideales espirituales, por ejemplo, ahí el ideal realmente es unidad. Por ejemplo, el ideal es la unidad con Dios. Pero cuando tú indicas Dios, tienes que indicar con Dios y con los demás. O sea, si tú buscas conectarte con Dios nada más para conectarte con Dios, no es el camino. O sea, siempre debe ser en función de una actividad, un atributo que esté en función de ayudar a los demás. Por ejemplo, Está bien, gracias. sí, pero eso es muy buena la pregunta. Por ejemplo, ¿el ideal del Maestro Jesús era conectarse con Dios o era ser un canal de bendiciones de Dios para sus semejantes? O sea, ya estaba conectado. De hecho, él venía de planetas de plano elevado, elevadísimos. Su misión realmente en la Tierra era traer el mensaje de un Dios, de un Padre todo amor y de la hermandad de todos los hombres. Y su ideal fue ser el ejemplo encarnado de lo que él venía a ser. Entonces, un ideal, por ejemplo, la unidad está válida, unidad con tu yo soy, pero también con tus semejantes. La verdad, o sea, la paz, el amor, la alegría, la libertad, la justicia, pero en función del bien que puedas aportar a los demás. Ese sería como un ideal. Por ejemplo, el amor, dar y recibir amor. O sea, sí, yo quiero recibir, pero tengo que dar. Entonces, practicar como la conciencia del amor, que es la conciencia la conciencia crística como tal. Entonces, no es que esté mal, o sea, está súper bien tu ideal, pero yo inclusive le incorporaría unidad con mis semejantes, si fuera el caso. Ujú. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar, opinar, decir? Este, hagámoslo, hagámoslo. Somos poquitos, pero con que uno lo empiece a hacer, uno o dos, ya estamos de gane. Esta instrucción quizás se va a dar de aquí a, no sé, 100 años, 200, o sea, no sé cuándo. Es una instrucción muy elevada, no cualquiera.
Ahora, decir la conciencia crística es mi ideal, pues realmente es aventarse un boleto bien grande. Pero está bien bueno, o sea, porque ahí sí vas a mover todo. Y ahora sí ya no vas a estar triste de que todo está aburrido y que no se mueve nada, se mueve. Y es bonito, es bonito. Porque realmente el ideal del maestro es de que todos seamos Cristos. O sea, seamos la conciencia crística, ¿no? Eso es lo que busca el maestro. Ese es el proyecto del maestro, de que el planeta sea un planeta Tierra de luz habitado por conciencias crísticas. De hecho, Edgar Cayce decía que es el máximo ideal y que no tuviéramos tanto reparo en aceptarlo y adoptarlo como un ideal válido para nosotros. Pero también nos dejaba la puerta abierta de que si queríamos un ideal quizás más pequeño o menor, podríamos hacerlo. No está mal, está bien, pero hay que empezar. Y una vez logrando un ideal, por muy pequeño que sea, pasamos a otro que puede ser un poco más exigente o más amplio, más mayor, más cercano al maestro, ¿no? El maestro lo que quiere realmente es eso, que conozcamos su enseñanza para que aprendamos a vivir como conciencias crísticas encarnadas. Es lo que busca, es lo que buscó y lo que seguirá buscando. Entonces nosotros somos como los invitados, los hermanos mayores invitados a practicar eso para enseñar a otros con nuestro ejemplo, para dar lo mejor que podamos dar, lo mejor que tengamos. ¿Vale? Entonces aquí cerramos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario adicional? Bueno, entonces vamos a dejar como evidencia, es cierto, que esta tarea es muy importante. Es muy importante el hacer, escribir y tener este cuadrito en sus hojas. Muy importante. Nombre, datos, detalles, etcétera. Ahí háganlo como tarea. Va a cambiarles la vida. El simple hecho de escribirlo y anotarlo. Y obviamente la otra mitad es tratar de practicarlo. Va a mover la vida, va a transformar sus vidas. ¿Sale? Si tienen dudas, que porque no sé, porque no entiendo, porque no encuentro camino, porque ya me desorienté, yo estoy al 100% para apoyar su proceso. O sea, eso no sería impedimento para la transformación que ustedes quieran. ¿Vale? Muy bien. Yo les agradezco, entonces terminamos aquí, cerramos, vamos a hacer un cierre. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar aquí. Agradecemos a nuestro Padre Creador, fuente de vida y de todo bien, esta oportunidad de conocernos, de recordar estas enseñanzas que son milenarias y que se nos dan de manera con palabras sencillas, palabras de a centavo. Y entendemos que unidos a Dios todo es posible, todo nos es posible. Quien como el Padre, unido al Padre, somos uno con el Padre. Y el Padre nos cuida, nos protege, nos alienta y nos apoyará con los recursos necesarios para lograr el cometido del ideal crístico, de la conciencia del Cristo en nosotros. Si nos reconocemos pequeñitos que no vamos a poder, también será así como uno lo establezca. Pero hay que recordar que el Maestro Jesús dijo, ven y sígueme, sigue mi ejemplo, sé un canal de bendiciones como yo lo soy. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Divino Maestro, que nos ayúdanos para que podamos ser fieles a este tu ideal, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a ver la verdad, a ser honestos con nosotros mismos y a ser canal de bendiciones donde te manifiestes tú para todos los que nos rodeen. Gracias a la luz, gracias al bien, gracias a nuestros guías por estar aquí y acompañarnos. Gracias, gracias y bendiciones para todos. Muy bien, pues gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión y bendiciones. Que pasen bonita noche. Gracias.